Hoy nos metemos de lleno en un desafío de ingeniería que ha traído de cabeza a la industria aeroespacial durante décadas. La pregunta era aparentemente sencilla: ¿cómo podemos coger un metal tan común y ligero como el aluminio y darle la resistencia a altas temperaturas de materiales que son muchísimo más pesados y caros? La respuesta, que viene del MIT, no es una solución única, sino la fusión de dos tecnologías revolucionarias: la inteligencia artificial y la impresión 3D. Vamos a desgranar exactamente cómo lo lograron. Para entender bien esta auténtica proeza, vamos a seguir el mismo camino que siguieron los investigadores. Primero, plantearemos el problema, el famoso talón de Aquiles del aluminio. Después, bajaremos a la escala más pequeña, a la nanoescala, para entender de dónde sale la fuerza de un metal. Luego, veremos cómo la IA fue la clave para encontrar la fórmula perfecta, y cómo la impresión 3D fue la única forma de hacerla realidad. Y por último, claro, veremos qué significa todo esto para el futuro. Venga, empecemos por el principio, el desafío del aluminio. A ver, este metal es una maravilla. Es ligero, hay por todas partes, es fácil de trabajar, lo usamos para todo. Sin embargo, tiene una debilidad fundamental, una muy importante, que lo descarta para ciertas aplicaciones de altísimo rendimiento. Y aquí está la encrucijada, el eterno dilema de los ingenieros, sobre todo en el mundo aeroespacial. Por un lado, el aluminio es ideal por lo poco que pesa, pero ¿qué pasa? Que cuando se calienta, la energía hace que sus átomos vibren y se muevan más fácilmente, y el material pierde su rigidez, se ablanda. Y en el otro extremo tenemos al titanio, una auténtica bestia que aguanta temperaturas extremas sin despeinarse, pero claro, es mucho más denso y carísimo. Así que el objetivo era crear una especie de imposible metalúrgico, un material que tuviera la ligereza del aluminio, pero con la resistencia al calor del titanio. Casi nada. Entonces, la pregunta es: ¿cómo se hace más fuerte un metal? La solución no es tan simple como hacerlo más gordo o más denso, no. La respuesta de verdad, la clave de la metalurgia moderna, está escondida en su interior, en su arquitectura a una escala que ni siquiera podemos ver, la escala nanométrica. La pieza clave de todo este avance tiene un nombre un poco técnico: precipitados, pero es fácil de entender. No hay que pensar en ellos como si fueran impurezas, para nada. Son más bien como unos microcristales de refuerzo que se crean a propósito dentro de la estructura principal del aluminio. Son, en esencia, pequeños grupos de átomos de otros elementos que se distribuyen por todo el material y que son parte fundamental de su diseño. Ojo, porque esta idea es la clave de todo el asunto. La fuerza de un metal no viene de la fuerza de sus átomos, sino de lo difícil que sea de formar la red que forman. Imaginemos que aplicamos una fuerza. La deformación no avanza de golpe, sino que se propaga a través de pequeños defectos en esa red, que se llaman dislocaciones. Es como tener una arruga en una alfombra. Es mucho más fácil mover la arruga de un lado a otro que arrastrar toda la alfombra. Pues las dislocaciones son esas arrugas a nivel atómico. ¿Y los precipitados? ¿Qué hacen? Actúan como chinchetas que fijan la alfombra al suelo. Cuantas más chinchetas y más juntas estén, más cuesta mover esa arruga. Bloquear el movimiento de esas dislocaciones es literalmente hacer el metal más fuerte. El objetivo, por tanto, estaba claro: llenar la estructura del aluminio con la mayor cantidad posible de los precipitados más pequeños que se pudieran crear. Claro, todo esto suena muy bien en la teoría, pero llevarlo a la práctica, bueno, aquí es donde la cosa se complica y mucho. Conseguir esa nanoestructura perfecta no es como seguir una receta de cocina. Las interacciones entre los diferentes elementos a nivel atómico son de una complejidad brutal. Para encontrar el camino en este laberinto de posibilidades, el equipo del MIT no usó la intuición ni el prueba y error. Usó una herramienta diseñada para ver patrones donde nosotros solo vemos caos: la inteligencia artificial. El reto computacional era gigantesco. Había que encontrar la receta perfecta. ¿Qué elementos de la tabla periódica había que añadir al aluminio? ¿Y en qué proporciones exactas? ¿Y cómo iban a reaccionar entre ellos para formar esos nanoprecipitados al enfriarse a toda velocidad? Cada pequeña variable afecta a todas las demás, creando un universo de posibilidades casi infinito. Para que nos hagamos una idea de la escala de este problema, con los métodos de simulación de toda la vida, los que calculan las interacciones atómicas desde cero, se enfrentaban a más de 1 millón de combinaciones posibles. Simular cada una de ellas habría necesitado una cantidad de tiempo y de potencia de cálculo simplemente astronómica. El proyecto era, a efectos prácticos, inviable. Y aquí es donde la inteligencia artificial entra en escena. Y bueno, cambia las reglas del juego por completo. En lugar de calcular cada posibilidad una por una, lo que hicieron fue entrenar un modelo de IA con datos de miles de aleaciones que ya existían. A partir de ahí, el modelo aprendió a identificar las relaciones ocultas entre la composición química y las propiedades finales del material. No prueba a ciegas, sino que predice de forma inteligente qué combinaciones tienen más papeletas para funcionar, guiando a los investigadores directamente hacia el tesoro. Y el resultado es, bueno, es simplemente espectacular. De más de 1 millón de posibilidades, el modelo de IA fue capaz de reducir la búsqueda a solo 40 composiciones candidatas.
40. Es una reducción de varios órdenes de magnitud, un salto de eficiencia brutal que permitió al equipo pasar de la teoría a la práctica, centrándose solo en las fórmulas que de verdad tenían potencial. Muy bien, llegamos a un punto crucial. Porque, a ver, de nada sirve tener la receta de la tarta perfecta en un ordenador si no tenemos el horno adecuado para cocinarla, ¿verdad? El diseño es la mitad del trabajo. La otra mitad, igual de importante, es la fabricación. Y aquí es donde entra la segunda tecnología clave, la fabricación aditiva, la impresión 3D con láser. Si usamos el método de fundición de toda la vida, el metal se vierte en un molde y se deja enfriar poco a poco. Pues bien, este enfriamiento lento es el archienemigo de la nanoestructura que buscamos. Le da demasiado tiempo a los átomos para moverse, para agruparse y formar precipitados grandes y muy separados entre sí. Es decir, destruye por completo el diseño fino y denso que había predicho la inteligencia artificial. La impresión 3D, en concreto una técnica llamada fusión de lecho de polvo por láser, es la solución perfecta. El proceso es capa a capa. Se extiende una finísima capa de polvo de la aleación y un láser de alta potencia la funde dibujando la forma deseada. Pero la magia, la verdadera magia, ocurre justo después. Al ser una capa tan fina, el calor se va a una velocidad de hasta 1.000.000 de grados Celsius por segundo. Es una auténtica locura. Este enfriamiento ultrarrápido actúa como una congelación instantánea a nivel atómico. No les da tiempo a los átomos a moverse y la microestructura se queda congelada en el estado exacto que diseñó la IA, con esos nanoprecipitados diminutos y superdensos. Es justo lo que comenta John Hart, uno de los líderes del proyecto. Es esta simbiosis, esta pareja perfecta entre el material y el proceso de fabricación lo que permite conseguir estas propiedades tan extraordinarias. La receta de la IA fue diseñada específicamente para ser activada por ese enfriamiento brutal que solo la impresión 3D puede ofrecer. Una no funciona sin la otra, son las dos caras de la misma moneda. Muy bien, hemos visto la teoría, un diseño hecho por IA y una fabricación de última generación. Pero la pregunta del millón es, ¿y todo esto funciona en el mundo real? ¿Qué propiedades tiene este nuevo material? Vamos a ver los resultados. Los resultados de las pruebas mecánicas fueron sencillamente demoledores. Al someterlo a ensayos de resistencia, el material impreso en 3D resultó ser 5 veces más resistente que la misma aleación fabricada con el método tradicional. No hablamos de una pequeña mejora, no, es un salto cualitativo enorme que demuestra que todo el planteamiento era correcto. Y por si fuera poco, no solo es más fuerte a temperatura ambiente, es que la aleación mantiene su fuerza hasta los 400 grados Celsius. Para que nos hagamos una idea, a esa temperatura, la mayoría de aleaciones de aluminio de alto rendimiento ya han perdido más de la mitad de su resistencia. Están, por así decirlo, pidiendo la hora. Esta estabilidad térmica le abre la puerta a un mundo de aplicaciones que antes eran territorio exclusivo de metales mucho más pesados. Y esto, claro, tiene unas implicaciones enormes, sobre todo en lo que se refiere a eficiencia energética. Poder cambiar el titanio por este superaluminio en los álabes de las turbinas de un motor de avión significa motores más ligeros, lo que se traduce directamente en un menor consumo de combustible. Y lo mismo para la automoción de alto rendimiento. Además, como es muy bueno conduciendo el calor y muy resistente, es perfecto para los sistemas de refrigeración de los centros de datos, donde enfriar los servidores supone un coste energético masivo. Al final, detrás de todos estos números y esta ciencia, hay una visión, un sueño. Y esta cita de la investigadora principal, Mohadeh Taheri Musavi, lo resume a la perfección. Es el deseo de ver cómo una idea que nace en un laboratorio se convierte en una tecnología real, una que mejora el mundo que nos rodea. Y con esto llegamos al final. Lo que hemos analizado hoy es mucho más que un nuevo superaluminio. Es la prueba de que ha nacido una nueva forma de crear materiales. Un paradigma donde primero se diseña el material a medida en un ordenador usando IA y luego se fabrica con una precisión absoluta. Hemos pasado de descubrir materiales a diseñarlos con un propósito específico. Y la pregunta que queda en el aire es inevitable. Si se puede hacer esto con el aluminio, ¿cuál será el próximo material fundamental que vamos a reinventar?